Pandemia, V-Rock, coronavirus con Félix Sayueva. Mi nombre es William Padrón y esto es Digo Yo No Sé. Un nuevo episodio de Digo Yo No Sé. Hoy seguimos en cuarentena, en cuaresma, como quieran llamarlo, según su creencia espiritual y nivel holístico. Nosotros seguimos conversando con gente amiga, con gente allegada, gente ilustre, como el personaje que tenemos del día de hoy, que es el señor Félix Sayueva, quien acaba de editar un libro hace algunas semanas, ya ni sé cuántas semanas lo habrá editado. Se trata de 60 años de la historia del rock venezolano, una especie de investigación, no, una investigación, antes de que me ale las orejas cuando comience a hablar, una investigación exhaustiva en hemeroteca de 60 años de historia de la música rock y pop en Venezuela, que se lanzó hace poco en Venezuela y esperamos que en algún momento llegue a algunos países de Latinoamérica. Y tenemos en línea al señor Félix Sayueva en cuarentena. Félix, le coloqué pandemia, o este episodio se va a llamar Pandemia V-Rock con Félix Sayueva. Tenemos 40 días, si es que así va a ser la cuarentena en cualquiera de los países, para leer 60 años de historia de rock venezolano. ¿Qué tal? Muy bien, porque fíjate que justamente cuando sale la noticia del virus, estamos hablando de enero, aunque claro, aquí entre nosotros se sabía antes, pero Claro. cuando sale en enero la noticia directo de China, justamente en ese momento estábamos bautizando el libro, o sea que sí hay cierta conexión entre tu título y la realidad. No, y bueno, además tenemos estos días de tranquilidad. ¿Cómo la estás pasando en Venezuela? Vamos a empezar primero. ¿Cómo la estás pasando en Venezuela desde tu realidad y perspectivas de tu apartamento lleno de discos y libros y quizás hasta videos? Una reflexión sobre esa pregunta es, ahora más que nunca estoy absolutamente feliz con una decisión que tomé hace años, que fue acumular música y acumular letras. Yo no sabía que venía el coronavirus, pero llegó el corona y yo tengo suficiente información para pasar años estudiando, leyendo y enriqueciéndome desde la perspectiva cultural. Entonces, ¿cómo la estoy pasando? Claro, estar encerrado así de manera obligada no es bueno, pero ya que lo tenemos que hacer, la estoy pasando bien. Discúlpenme los que la estén pasando mal o hayan tenido situaciones dramáticas en su entorno, pero en mi caso, yo vivo con mi hija, somos un dúo dinámico y en términos generales tenemos una cotidianidad interesante de estudio, de disfrutar la música, de cierta disciplina. Mi hija sigue estudiando, yo me he convertido en la práctica en un profesor, en un maestro de sexto grado. Y eso, mantenemos una estructura diaria que nos permite seguir con cierta normalidad nuestra vida. Además, la vida, en tu caso, escritor por este libro, siempre va a estar en la casa. O sea, el cambio no es mucho más que te digan, ahora no puedes salir, y que te quedas como que no puedo salir si ahora quiero salir. Pero básicamente es lo mismo, estar en tu casa investigando y metido en tus asuntos investigativos, que es lo que te has dedicado los últimos años. Claro, sí, es, digamos, una visión parcial, tu visión, porque sí es cierto, yo en gran medida me dedico a la docencia, lo que implica preparar clases, me dedico a la investigación, lo que implica también estar en la casa revisando cosas. Tenemos internet, que ahí está el conocimiento universal, me dedico a hacer radio, la información la tengo en la casa, pero también hay otra dimensión, que es de una otra manera yo ejerzo promoción y, si se quiere, gestión cultural, lo que significa reuniones, encuentros, sí, eso, estar en contacto con el medio ambiente cultural. Ahí sí se ve afectada, digamos que significativamente el trabajo. Pero en lo demás, mi trabajo es de verdad mi paraíso. Entonces, no entro en contradicción ni en pánico. Félix, ayer me hacían esta pregunta y te hago dos en una para que la desarrolles. ¿Cómo está en este momento, cómo ves la situación con la cuarentena en Venezuela a nivel de eventos musicales y de lo que ha sido el crecimiento de la música y la cultura en Venezuela?
Y esa pregunta aunada con, después que pase esta cuarentena, ¿cómo se van a recuperar? Bueno, negar el impacto negativo sobre la gestión cultural, sería una locura. Efectivamente, todo está paralizado. Creo que todo va a estar paralizado durante unas cuantas semanas más, cuidados y meses. Y claro, después volver a encender el auto va a costar su tiempo. No es solamente que, ya pasó la cuarentena, ahora vamos a arrancar. No, eso implica reprogramar, contactar espacios, contactar proveedores, conseguir presupuesto, ver si existe presupuesto. O sea, esto nos va a llevar un tiempo. Por consiguiente, la actividad cultural se va a ver profundamente afectada. Ahora, el sector cultural siempre históricamente ha sido muy dinámico. Así como aparecen los problemas, aparecen soluciones y aparecen nuevas alternativas. Y yo creo que gran parte, específicamente en el área que me muevo yo, que es la música, están buscando alternativas. Ahorita podemos ver muchos conciertos en internet, podemos ver investigaciones, podemos ver nuevas propuestas musicales. Los músicos se van a encerrar y eso los va a llevar a estimular enormemente su creatividad. Entonces creo que dentro de lo malo, lo bueno va a ser una explosión creativa y un resurgir cultural, específicamente en Venezuela. Seguro que en otros países también, pero me refiero a Venezuela. Entonces, repito, dentro de lo negativo yo veo lo positivo y en el caso muy especial de mi trabajo, nosotros no hemos parado, nosotros seguimos con actividades y estamos en procesos de inscripción de 2 festivales, yo sigo programando, yo sigo contactando gente para ver de qué manera podemos, apenas se caiga la coyuntura negativa, podamos salir a flote. Entonces, de una u otra manera estamos activos y estamos buscando soluciones. Te voy a lanzar la pelota ahora, por lo que dijiste, de la creatividad, de encontrarse todo esto. ¿Por qué el Festival Nuevas Bandas, o la fundación en este caso, y Félix como cabeza principal, no aprovecha este momento para soltar tanta información que tiene, audios, registros audiovisuales? ¿Eso lo tienes pensado en este momento de cuarentena? Ya se tenía pensado antes del momento de la cuarentena, antes del corona. De hecho, veníamos trabajando desde octubre del año pasado. Cuando hicimos el festival del año pasado, ya dimos esta noticia. Dijimos que íbamos a soltar todos los archivos que tenemos de 30 años de música, los íbamos a colgar en un sitio de manera libre. Claro, haciendo las investigaciones y las adecuaciones legales del caso, si son requeridas, porque teníamos, por darte un ejemplo, o sea, yo tengo cerca de 4 conciertos de Dermis Tatú guardados, okay, que no se han escuchado, yo los tengo ahí guardaditos. Eso entre otras cosas, lo íbamos a lanzar. Y así te puedo mencionar de Los Mentas, de Candy 66, de Sentimiento Muerto, de Aditu, cosas que vienen de los años 70 incluso. El primer toque en vivo antes que se pudiese grabar en LP, yo lo tengo guardado en un cassette. Te estoy hablando de finales de los años 60. Eso también lo íbamos a lanzar. Ahora, eso requería primero una revisión técnica, claro, digitalizar y mejorarlo. Y por otro lado, el sitio donde se va a colgar, en eso estamos trabajando ahorita. Ok. Ahora entrando en materia del libro, que es importante comentarlo. Me ha gustado siempre esta manera que tienes de contar las historias con títulos doble sentido, títulos que tengan que ver con, no doble sentido en la vulgaridad, sino en el contexto social. Y me llama la atención que todo el libro está hecho a partir de, no sé, temas que sí, a ver, déjame abrir el libro aquí, por ejemplo, esto es K, si no te gusta te vas, bueno, es una letra de Desorden Público, pero usar esos títulos como si fuese una especie de antología de toda una historia. Me gusta esa parte. ¿Cómo hiciste para aglutinar todos tus libros anteriores, la edición que hiciste de Rock Venezuela acá, y llegar a este punto que, digamos, no sé si para ti es la culminación de este periodo de investigación de rock? Mira, eso, primero vamos con los títulos. Los títulos eran súper espontáneos. No creas que me dediqué puntualmente a decir qué voy a inventar acá. No, créemelo. Iba avanzando. Yo tomé ¿cómo te explico lo del método? Por supuesto, esto tiene muchos años. Estamos hablando de casi 30 años de investigación, guardar cosas, guardar papeles,
ir a la hemeroteca, entrevistar gente. Por ejemplo, aquí abro un paréntesis, conseguí una entrevista que yo le hice a Callayo en 1992. Wow. Yo no recordaba que tenía esa entrevista nunca salió, la tengo ahí guardadita, además con información bien sabrosa, fresca, de una persona que no sabe hacer entrevistas, que soy yo, hablando muy fluidamente con Callayo. Y como esa tenía otras cosas, entonces todo ese material lo tuve que revisar, son muchos años de investigación, libros, entrevistas, etcétera. ¿Qué iba haciendo yo? Como método, por supuesto iba por década, pero y abordaba un grupo representativo y veía todo el entorno de ese grupo. Y en ese entorno iban apareciendo temas, anécdotas, historias, y a partir de esas anécdotas, historias y entorno, aparecía una frase que posiblemente está dentro del mismo capítulo. Y esa frase me llamaba la atención y la dejaba. Okay. Y la dejaba ahí que se enfriara. Y así iba escogiendo alguno de los títulos. Otros, sí, hay un par que fueron diseñados con mala intención, en el buen sentido de la palabra. No, más te lo puedo decir porque aquí estamos entre panas. El título de lucha de clases, si existe la lucha de clases en el rock venezolano, eso tenía una clara intencionalidad política, que era abordar la coyuntura de la revolución. O sea, cómo cambia el rock venezolano a partir de la llegada de Chávez al poder y Sí. cómo eso se refleja en nuestra estructura rock and rollera. Ojo, ahí aplico básicamente una visión marxista de la lucha de clase, las contradicciones, el proletariado, todas esas cosas de las que hablan los políticos y los sociólogos. Que tú eres uno de ellos. Depende de la hora. A veces amanezco sociólogo, pero en mi caso es relativamente llamativo, que a mí me han puesto todas las profesiones posibles. Hasta psicólogo. Yo soy hasta psicólogo, sociólogo, antropólogo. A mí me han puesto todas las profesiones. Yo básicamente me autodefino como gestor cultural, que le ha tocado hacer cosas que, bueno, me tocaba y punto. Y aprendí a hacerlas. Claro, que cuando eres gestor cultural no es que nada más te dedicas a eso porque hay mucho dinero. La vida te lleva a hacer otras cosas y te inmiscuyes en situaciones que te llevan a otros tipos de profesiones. Sí, y empezaste muy bien con lo del dinero. Para mí nunca ha sido prioridad el dinero. Nunca. Desde que me recuerdo, nunca. Yo tuve una novia que quise mucho y me decía, Félix, pero es que tu problema es que tú no escoges los trabajos por el dinero, sino porque te gusten. No importa que te den dinero. Y enganchas con los proyectos porque te gustan, no porque te den dinero. Y eso ha sido una práctica mía hasta el día de hoy y creo que voy a morir así. Mi prioridad es el placer en lo profesional, no el buscar dinero para después tener el placer. No, yo creo que primero va el placer y después vemos cómo resolvemos el dinero. Me consta. Félix, fuiste partícipe también de muchos festivales internacionales donde veías cualquier cantidad de artistas latinoamericanos. Te lo pregunto porque cuando vi tu entrevista con el Nacional, decías que el rock venezolano no tiene nada que envidiarle a los demás. Y sí es cierto, o creo que cada país puede tener su visión, pero de repente yo que cuando llego a Chile veo también un movimiento también oculto de bandas como, no sé, Agua Turbia o bandas como Iyapu, Inti Illimani, y comienzas a investigar también que ellos tuvieron su momento de psicodelia, mestizaje y todo esto. Te replanteas la cosa y dices, realmente cada país tiene esa dolencia o esa carencia de atención de los medios y de una estructura de investigación. Sí, de hecho, vamos a la perspectiva de los músicos. Tú vas y te reúnes con un músico en Nueva York, estoy hablando de cosas que me han pasado, tú vas y te reúnes con un músico en Nueva York que toca fácil una vez a la semana en distintos locales y puede nuevamente 2 meses después hacer esa misma gira. Además, tiene toques particulares en un festival, etcétera. Y esos músicos se quejan de que no tienen trabajo, que no tocan, que su música, que te vas a España y entonces estás en Cataluña, donde hay una fuerte movida musical y siempre hay toques locales, los músicos se quejan exactamente lo mismo. Y de repente llegas a, no sé, a El Salvador, con una estructura que es la mínima, apenas sobreviven, etcétera, pero los músicos se quedan de lo mismo. O sea, independientemente de donde tú puedes estar en la capital del mundo, puedes estar en un país intermedio
o puedes estar en un país absolutamente subdesarrollado y los músicos se quedan exactamente lo mismo. Supongo que, bueno, forma parte del quehacer de la profesión. Lo que te quiero decir con esto es que en el caso de Latinoamérica, yo me dediqué en la década, digamos que buena parte de los 90 y totalmente del 2000 al 2010, me dediqué a visitar sistemáticamente todos los países latinoamericanos. Posiblemente me faltaron unos 3. Y del Guatemala, por Caribe. ejemplo. ¿Cómo? Como Guatemala, tal vez. El Salvador, un país así que... No, Salvador fui, Guatemala también. No, fíjate, te puedo mencionar uno en particular, Paraguay. Ah, Está pendiente en mis visitas. Pero bueno, los visité todos y lo primero que yo hacía en esas visitas era buscar libros que hablaran de la historia del rock en su país, contactarme con personajes, digamos, representativos de esa movida y por supuesto ver qué estaba sucediendo en ese momento. Y nos parecemos mucho en esa historia de, no, es que nosotros en los 60, nosotros tuvimos el mejor grupo de los 70, no, es que la psicodelia nuestra es la mejor, y cosas por el estilo. O sea, en eso nos parecemos mucho. Indudablemente, hay países que tienen como un ADN mucho más rockero, por distintos factores socioeconómicos, incluso políticos. Argentina puede ser una buena referencia. Pero todos tenemos esas carencias y al mismo tiempo aportes importantísimos en el rock. Cada país tiene lo suyo. esto que te voy a preguntar comienza con una anécdota que me llamó la atención hace poco porque pensaba en mi hijo. Y recuerdo que una vez estábamos haciendo uno de los tantos talleres de la fundación de manager y se acercó Enrique Maimone en ese momento, o sigue siendo papá de Javier Maimone, que era baterista de BioShaft. Y recuerdo que se te acercó en un sitio a preguntarte, mi hijo siempre ha sido malo en esto y en esto, pero yo creo que a él le gusta la música, ¿qué debo hacer? Recuerdo que le respondiste, reunir mucho dinero. Y Enrique se fue con esa cosa en la cabeza. Además, un personaje que respeto mucho por su gran paternidad, ¿no? Y su hijo realmente le ayudó, estudió, le compró sus cosas. Su hijo ahorita está tocando en cualquier cantidad de bandas en Europa, específicamente en Londres, y viaja por toda Suiza, porque de alguna forma le entendió que él no quería ser un músico famoso, sino un músico. Y con toda esta anécdota que te cuento, porque ahora soy papá y bueno, veo a mi hijo dándole palos a todo, digo como que wow, me toca el karma. La pregunta que te hago es, ¿qué le dices en este momento de coyuntura, después de tantos años metido en la música, qué le dices en este momento a los chamos que quieren sacar una banda y que ya no, hay tantas posibilidades y tantas opciones? ¿Cuál es la línea a seguir? Bueno, fíjate, el abordaje que tú haces del punto es interesante porque enfoca una dualidad, una contradicción. Y en general la vida está llena de contradicciones, la vida es una contradicción. Sí. Y la contradicción que tú enfocas es dinero contra, digamos, la pasión. O sea, ¿qué es lo que manda, la pasión o el dinero? Y yo te lo respondo de esta perspectiva. Tú primero me planteas la recomendación que yo le di a un padre y ahorita me planteas la recomendación que yo le doy a un músico. Es distinto, son dos visiones distintas, porque el padre preocupado, además ese padre en particular, que quiere brindarle una relativa estabilidad y futuro a su hijo, si me pide una recomendación, tiene que ser muy puntual. Yo no puedo dar una recomendación genérica, aunque a veces las doy, pero la recomendación puntual en ese caso era, mira, este chamo tiene características para ser músico. Ahora vas a tener que invertir dinero, porque eso es una profesión donde si te quieres desarrollar, bueno, necesitas cierta inversión, necesitas ensayar, necesitas equipo, necesitas de vez en cuando viajar, necesitas inversión si vas a montar una banda, etcétera. O sea, eso fue lo que le dije, tienes que conseguir dinero porque no vas a poder. Y si me lo hubiese pedido de repente la recomendación, el padre de un muchacho que le gusta la ingeniería, la arquitectura, yo le hubiese dicho, oye, dinero, porque si lo vas a poner a estudiar arquitectura, eso es toda una inversión. Le hubiese dicho más o menos lo mismo. Eso es en cuanto a los padres. En cuanto a los padres. Ahora, un músico que viene, a mí me pasa esto muy frecuentemente, William, no te imaginas cuánto.
trimestralmente yo entreno, entre comillas, a unas 30 personas, 30 muchachos entre 20 y 24 años en la universidad, que toman la materia sobre la historia del rock. Y ahí la mitad tiene cierta intencionalidad musical. Son DJ, tienen su grupo, tocan una guitarra, les gusta mucho la música. Y todos esos chamos al final terminan acercándose más como amigos. Y siempre me lanzan esa pregunta: mira, ¿qué puedo hacer para aquello quiero ser músico, quiero tener una banda? Entonces ahí viene la pregunta. Lo primero es si realmente lo quieres o es una cuestión de moda. Es que te quieres levantar una chama, entonces, si eres baterista y te dejas el pelo largo y tienes cierta postura, la chama vas a tener muchas mujeres cercanas. Si es una postura o si realmente es tu pasión. ¿Cómo sabes que es tu pasión? Porque estás las 24 horas del día pendiente de la música. No tienes otra cosa, sino que hay de nuevo, que estoy escuchando, estoy ensayando. No, mira, yo no puedo salir este fin de semana porque me estoy dedicando a escuchar. ¿Me entiendes? Cuando hay esa pasión, definitivamente tu vida va hacia allá. Entonces, cuando tú sientes que esa pasión existe, dedícate a ella. No hay otra. Dedícate como si te gustara la medicina y empiezas a estudiar medicina y te dedicas entonces a ir a la universidad y estudiarla y pasar buena parte de tu vida en esos estudios. La música es igual. Entonces, lo que les recomiendo a los músicos es primero que hagan una especie de introspección, de análisis si realmente esa es la pasión y no una cuestión netamente de moda, porque en los adolescentes, en los posadolescentes, la música normalmente es una moda, normalmente te engancha con lo que está sucediendo, digamos, tu banda sonora juvenil cuando te enamoras por primera, segunda, tercera, cuarta vez, cuando haces el amor por primera, segunda, tercera, cuarta vez, y así sucesivamente. Entonces, la música es como un elemento emocional muy importante que te marca, pero eso no quiere decir que vas a hacer música. Si tienes que definir si la pasión existe. Si existe la pasión, entonces disciplinadamente, como cualquier otra profesión, tienes que abordarla. Y eso significa sacrificio, significa inversión, significa muchas cosas. Bueno, esta es una manera muy global de decírtelo, pero esa es mi opinión. Esta pregunta es muy vanidades. Revista Ronda. Félix Ulloa, ¿es más pasional o racional? No, soy una combinación. Creo que soy muy pasional en las cosas que hago. Si una cosa me gusta, la abordo con pasión. Y te repito, haya o no haya dinero. Eso no, para mí no es lo principal. Eso me consta. Sí, entonces yo si me gusta lo hago, después veo cómo resuelvo. Y soy más racional en otros elementos como cómo abordar la situación. O sea, yo me meto en el problema y ya está. ¿Por qué? Porque me gusta. Es como pasa todos los años y creo que te consta. ¿Se va a hacer el festival? Oye, está difícil la cosa, está muy difícil, no hay dinero, no hay presupuesto. Pero mira, vamos a hacerlo. Ese es el feliz enero. Y todo el mundo se monta en el barco a hacer el festival. Ahí está la pasión. Ahí tú le das el corazón a eso. Ahora, cuando ya tomas esa decisión por pasión y estás montado en el barco, dices, ajá, muchacho, entonces mira, ¿cuánto tiempo nos falta? ¿Cuánta agua tenemos en el barco? ¿Cuántos kilómetros, o no sé cómo se dice en el mar, tenemos que atravesar? ¿Tenemos o no tenemos abastecimiento? Mira, tenemos suficiente personal para manejar las velas, tirar el ancla, recoger la cosa. Ahí me pongo racional y trato de que el elemento pasional pueda llegar a buen puerto tomando en cuenta ciertos elementos racionales. Creo que ahí se mueve la contradicción. Ojo, eso es aplicable en muchos momentos, áreas de mi vida. Bueno, sí, puede ser así para todos. Todos tenemos, Félix, un momento en que en nuestros proyectos hay una parte que más nos emociona. Haciendo Rock Venezuela, ¿qué te emocionó más? ¿O qué episodio tú dices? Episodio no, pero capítulo. Dijiste, me estoy disfrutando más porque, no sé, o lo viví o entendí algo de acá. ¿Cuál para ti es la parte más emocionante al leer nuevamente el libro? Bueno, primero hay que entender que el libro como proyecto no tuvo una sola etapa. Fueron muchas etapas. Sí, tiene rato. Que venían quemándose desde finales de los 90. Entonces, claro, se hacía una primera entrega de los 60, una segunda entrega de los 70, una tercera entrega de los 80, y aparece después el resumen final que cubría 90 y hasta la actualidad. Entonces,
yo diría que cada década tiene su sabrosura, su sabrosura. Y tú me dices, ¿en cuál te enganchaste más? Mira, todas las disfruté, pero hay una en particular donde creo bueno, hay dos en realidad. No, hay tres en realidad. No, pero poniéndote prioridad, hay una que me gusta mucho, que es el año 68. Okay. Es un momento de creatividad, de locura, de Venezuela siendo casi una potencia latinoamericana, donde está a la vanguardia de muchas cosas y donde su juventud empieza a inventar. Voy a hacer aquí un símil raro, éramos como los Pink Floyd de América Latina. Teníamos dinero, podíamos inventar cosas, etcétera. Es el momento de la psicodelia dura. Ese momento me apasiona. Indudablemente. ¿Estuviste allí en ese momento? O sea, ¿tú viviste esa época? No, era muy chamo. Okay. Tengo algunos recuerdos de cosas, pero no, estaba muy chamo. Y después viene otro momento, sé que yo diría que es el segundo, que indudablemente es mitad de los 70. ¿Por qué? Porque la música posiblemente es la más interesante, es la más venezolana, es la más fumada en el sentido total de la palabra. Y se inventaron proyectos que fueron pioneros y que a esta altura creo que todavía no se han superado. Proyectos como los de Vitas Brenner, lo de la banda municipal, Frank Quintero y los Balseaguados, un pie, un ojo, eran proyectos era demasiado volados, con músicos excelentes. Allí me enganché mucho. Y por supuesto, una parte que a ti te consta, también el tercer momento que me enganchó mucho es cuando yo entro en el juego. Porque claro, esta historia para mí tiene un antes y un después de haber entrado yo. Yo entro Claro. en este juego del rock venezolano a mediados de los 80. Doy mis primeros pasos, empiezo como a investigar a ver qué es lo que pasaba allí y me meto en la profundidad del rock ya para el año, digamos, 91, 92, 93 y de ahí en adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que mi tercer momento favorito es cuando yo entro en el rollo, porque además lo vivo. Yo no solamente fui que hacía radio o escribía, sino que viví intensamente todos esos momentos con los grupos venezolanos. Entonces, hay como eso, 68, 74, 75, los 90. El Verde 68, sí, se llama acá. Está incluso en unas páginas más adelante habla del éxodo que hubo en los 70 músicos venezolanos que se iban del país. Un poco lo que está pasando, lo que ya pasó, pues ya tienen unos 5 años que está pasando en Venezuela, pero el éxodo masivo del talento de lo que podríamos denominar B-Rock, como la oleada que viene desde Vinilo Versus, también lo hizo. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos éxodos, incluso dentro de lo político para ti? El éxodo de los 70 es un éxodo principalmente, pon atención, Voy. cultural político. El éxodo del nuevo siglo es político-cultural. Ok. ¿Qué pasa? En los 70, los jóvenes músicos, empezaron a migrar a otros países, básicamente porque sentían que aquí no podían desarrollarse como músicos. Porque migraban también porque se dio la condición económica. Apareció el sistema de beca Gran Mariscal de Ayacucho, que eran muy buenas y becaron a mucha gente que pudo salir a estudiar fuera del país. Y en menor medida, algunos músicos estaban hartos de cierta represión político-cultural. ¿A qué me refiero con político-cultural? Es que se veía con muy malos ojos a los que tenían el pelo largo, hacían rock y tenían una conducta distinta a la, digamos, normalidad de la sociedad. Entonces, esos tres factores, querer crecer como músico, estaban las condiciones dadas a nivel de becas y no estar como cómodos con la situación cultural del país en relación a los jóvenes y a la música, hicieron que un pequeño sector
importante de músicos se fueran del país, que además en menos de 10 años regresaron y enriquecieron nuestra cultura musical. El caso del nuevo siglo es distinto. Son condiciones inicialmente socioeconómicas que inciden en lo político se monta sobre lo socioeconómico. Eso quiere decir que la política, específicamente el gobierno, vamos a entrar en elementos sociológicos, veamos al gobierno como la forma concreta en que se manifiesta el Estado. Entonces, por consiguiente, el gobierno desarrolla una serie de políticas que acaban prácticamente con el trabajo cultural en Venezuela, quedan muy pocos sectores. Entonces, políticamente es atacado el sector. Sí. No sé si ahondar en esto, pero todo lo que significó la censura en la radio, todo lo que significó estimular algunos sectores culturales en detrimento de otros, la economía se vuelve un asco y ya para comprarte, no tienes dinero para comprarte unas cuerdas para una guitarra, los locales nocturnos por inseguridad, por economía desaparecen. O sea, es una larga lista de factores que lleva definitivamente a los músicos a irse del país. Entonces es distinto como salieron los músicos en los 70 a como prácticamente el país vota a los músicos en el nuevo siglo. Ya. Tenía otra pregunta, pero no la voy a hacer porque parece obvio. Más bien te quiero preguntar lo siguiente. Ahora, ¿cómo ves esta nueva orbe musical de los que se han quedado en Venezuela? De los últimos festivales Nueva Banda, y ahora estás muy vinculado con el festival urbano. ¿Cómo se llamaría este festival ahora? Música urbana. Música urbana. Que hacia allá te estás moviendo, aunque tienes pendiente una parte electrónica, pero bueno, vamos a hablar de lo urbano. ¿Cómo estás viendo el nuevo desarrollo de la música que está pasando ahorita en Venezuela con los que se están quedando? ¿De qué están hablando? ¿De qué estamos escuchando? Sí. Bueno, yo particularmente soy de una línea política hacia lo cultural que se centra en una letra de un tema salsero. Okay. Que a mí se me olvida, pero tú me lo vas a recordar. No hace falta andacataca, se hace falta en los qué. Ajá, recuérdate. Ya va, porque hay una versión hecha de Feliciano, de hecho, el que se fue no hace falta el que vendrá. Exactamente. Bueno, mira, mientras tú recuerdas la letra. Que es más bolero, el que se fue no hace falta. Sí, exacto, es cierto, es más bolero. Perdón a todos los que canté, disculpen. Es que, mira, no hace falta los que se fueron, sino hace falta los que vendrán. Más o menos por ahí va la línea. Yo creo que nosotros, específicamente la Fundación Nueva Banda y yo como persona, creo que el énfasis lo tenemos que hacer en desarrollar más, en profundizar la recuperación musical en Venezuela, no en prestar principalmente apoyo a los que están afuera, que está bien. Si le podemos echar una mano, se la vamos a echar. Pero nuestro punto central es tratar de recuperarnos, porque se nos ha ido muchos músicos, importantes músicos, y la movida se ha visto afectada. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, desarrollar el estímulo, continuar con el festival, continuar con los conciertos pequeños, servir como los primeros pasos, los primeros eslabones para que los grupos, los músicos que están comenzando sientan que tienen un mínimo de espacio para poder funcionar. Entonces, eso es un poco lo que está haciendo ahorita la Fundación Nueva Banda. No solamente en el pop rock, que es un concepto bastante amplio y entra de todo, sino también en la música urbana. ¿Qué entendemos como música urbana? Bueno, lo que desde los 80 los norteamericanos han llamado música urbana, que es básicamente esa conexión del rhythm and blues con las nuevas tendencias que se abrieron, como el hip hop, el neo soul, un funk renovado. Y a eso se le llamó música urbana, porque no sabían dónde meter todas esas nuevas manifestaciones que se desarrollan a partir del soul y del rhythm and blues, que básicamente su base era el hip hop. Pero bueno, ahí se creó un universo nuevo, muy afroamericano, y ese universo de una u otra manera se trasladó a otras partes del mundo, incluyendo el Caribe y América Latina. Y en América Latina y el Caribe, esa música urbana se vio atravesada por nuestra cultura y por nuestros ritmos. Jamaica fue fundamental, Puerto Rico y Panamá también. Y de toda esa ensalada aparece la música urbana, que tiene 3 pilares, por lo menos
podemos distinguir tres pilares fundamentales, que es el hip hop, que por supuesto es el reggaetón, y un tercer pilar que viene siendo en la actualidad el trap, pero que casi todo es lo mismo, pero no es igual. Entonces, Jamaica da una base, distintos puntos del Caribe lo alimentan, por supuesto el hip hop está en esa base también, y de ahí aparece una mezcolanza nueva que es la música urbana. Particularmente yo creo que ese es el futuro. Particularmente yo creo que la música urbana está poniendo una alfombra que se va a ir modificando progresivamente, pero que la base va a ser la música urbana. Y que van a aparecer ejemplos como los de, no sé, esta muchacha de España, Rosalía, que tomó esa estructura y sencillamente le metió el cante hondo. Y a partir de allí dijeron, wow, qué maravilla. Pero Arca de Venezuela también está haciendo experimentos interesantes con la música urbana, pero un poco más atravesado por esos bajos malditos y esa visión depresiva. Entonces, eso es la música urbana. Estamos haciendo énfasis ahí. ¿Por qué estamos haciendo énfasis en la música urbana? Porque Venezuela es principalmente música urbana. Acabamos de terminar las inscripciones y tenemos 200 y pico de proyectos. Bien. Buen número. Y todo Venezuela. Es pero es muy buen número, ojo, y como tú muy bien lo sabes, ahí no están todos los que son, ni son todos los que están. No. Entonces, cuando tú dices que tienes 200 proyectos en música urbana, eso puede decir fácilmente que hay 500. Sí, porque hay muchas variantes. Está el que de repente no está muy seguro, está el que está inseguro, que tiene la inseguridad de por medio, está el que dice, bueno, ¿sabes qué? Eso es una mafia, no voy a inscribir. Está el que, no sé, hay muchos factores que se involucran. Claro. Pasaba exactamente lo mismo en el Festival Nuevas Bandas. Entonces, como ya me la conozco, seguimos adelante. Es la misma barajita con otro sabor. Exacto. Entonces, creo que la música urbana puede ser una muy buena plataforma para empezar a desarrollar también la movida musical acá. En conclusión, tenemos dos espacios interesantes, que es el Festival de Música Urbana y el Festival Nuevas Bandas. Y tengo que decirte que me llama la atención que en tu programa El Espiral, te diste por volver como a las raíces musicales anglo que fueron parte de ti, a empezar como que a coser por hilos cada un disco con otro. ¿Por qué volver otra vez a lo anglo? Bueno, sobre todo en radio, pues, obviamente el anglo estuvo allí. Sí, pero hay que hacer un poquito de historia, si me lo permite. Que no? A mí siempre me gustó el rock, pero como joven de los 70, el rock llegó un momento de agotamiento y nos desplazamos hacia la fusión. Nos desplazamos hacia lo que era el jazz fusión, que era jazz, pero era también mucho rock. Y finalmente nos fuimos por otro camino. Yo, finalizando los 80, me interesaba más el jazz que el rock. Hasta que entré en contacto con la movida post-punk. Sentimiento, desorden, zapato, etcétera. Cuando yo entro en contacto con esa movida post-punk, digo, oye, aquí hay algo interesante. Y tenía cabello y algo así. Entonces, cuando eso sucede, yo digo, aquí está pasando algo interesante. No tanto lo musical, sino lo cultural, visto desde una perspectiva mucho más amplia. Y veo que son jóvenes con inquietudes, incluso inquietudes políticas, que están rompiendo moldes, y eso me llamó mucho la atención. Entonces, hice un desplazamiento del jazz, que era lo que me interesaba en ese momento, y regresé al rock. Ojo, pero regresé al rock venezolano y posteriormente latinoamericano. Y mi pasión durante los 90 fue, de una u otra manera, generar redes, interconexión en la región, que pudiésemos escuchar grupos de México, de España, de Argentina, de Brasil, y que nuestros grupos se pudiesen escuchar en la región también. Esa fue mi gran pasión en los 90 y la disfruté enormemente. Entonces llegó un momento en que, oye, de verdad, tú entras en mi biblioteca y te puedes conseguir muchos libros sobre el rock latinoamericano, de todos los países latinoamericanos. Me metí muy duro en eso, 10 o más años trabajando en radio, el rock latinoamericano, con acento en lo venezolano. Ya entrado el nuevo siglo,
me empecé ahí también a agotar, empecé a sentir que los argentinos ya no eran la potencia que fueron en los 80 y parte de los 90, que los mexicanos no estaban inventando cosas nuevas. Empecé a sentir cierta debilidad en cuanto a vanguardia. Me interesó más el rock español por las cosas que estaban sucediendo, pero todo eso me llevó a una reflexión, a un análisis, y ya terminando la primera década del nuevo siglo, ya yo estaba como agotado con lo netamente regional. Me tomé mi tiempo y en ese tiempo dije, no, vamos a las raíces y vamos a reconstruir. Y fue un encuentro maravilloso volver a empezar desde Chuck Berry, llegar a Velvet Underground, brincar a The Clash y de repente estar escuchando house. Y poder conectar también, poder conectar todo eso con lo actual. Y por eso el programa actual mío se llama La Espiral. La Espiral. La Espiral porque tiene, es un concepto sociológico, es los fenómenos sociales se repiten, pero nunca pasan por su mismo eje. O sea, son parecidos, pero nunca son iguales. Idem con la música. Tú puedes escuchar ahorita nuevas tendencias, Tame Impala, y vas a escuchar, en el último, vas a escuchar que es una repetición de lo que hacían los franceses comenzando este siglo, pero que los franceses se lo habían copiado de los gringos en los 70 y que lo que hacían los blancos en los 70 se lo habían copiado de James Brown en el año 69. Un poco te estoy sintetizando el sentido del programa. Incluso si escuchas el trap de ahora, es una evolución de lo que fue el trap de los 90, que ya venía de hace 20 años, más de 20 años atrás, que lo hacía Outkast. En Atlanta se hacía todo este movimiento trap y ahora recién lo estamos viendo como algo mucho más mainstream. Incluso el americano ahora está aportando más al hip hop, más que la cantidad de palabras, el hip hop más melódico, o sea, cantar más sobre una base medio trap. Y ha ido como evolucionando y es como la tendencia este año con gente como, no sé, Robbie Roddick. Todo eso va a pasar. Ahorita yo estoy trabajando, uno de los programas es Y regresa el álbum. Nos vamos a gustar del single, nos vamos a fastidiar del single. Y como sucedió en 50, ¿no? 69, en el 69-70 cambia el paradigma y ya no te compras el disco 45 con el single. No, ya eso no, ¿para qué me voy a comprar un tema? Yo quiero escuchar completa la propuesta de ese músico y pasamos al concepto de álbum, que lo mantuvimos hasta hace 10 años aproximadamente. Entonces, yo creo que ahorita se va a dar al revés. Ahorita vamos a decir, no, yo no quiero escuchar el último tema de Rosalía, yo quiero ver cuál es su propuesta estética. Dame el álbum, ¿entiendes? Eso viene. Y ahí aparece lo cíclico y repetitivo y el movimiento de espiral. También el ser humano tiene esa cosa como de conexión al pasado. Porque fíjate que por ahí veía hace 2 años un documental de que los cassettes vuelven. Sí. Claro, siempre el avance tecnológico va a matar todo. Tú puedes regresar al cassette porque, ay, qué lindo, mira cómo da vuelta y mira esta cintica y le metes el lápiz y le das la vuelta. Sí, eso puede ser, pero finalmente, yo, que soy un pegado con el vinil, mi colección de vinil crece constantemente y yo soy feliz cuando escucho, no sé, a Mal Davis en vinil, pero disfruto, es casi orgásmico. Pero indudablemente, para la rapidez, para hacer un programa, para dar clases, para etcétera, etcétera, me voy al MP3 y resuelvo. Claro, entonces creo que decía Jack White hace poco. ¿Sabes que Jack White hace unos años compró una planta de discos viniles y todo el mundo le decía que estaba loco? Sí. Y entonces cuando el vinil se puso de moda, ahora el que está haciendo dinero es Jack White. Y él decía hace unos 5 años, decía que la cosa va hacia lo vinil y obviamente lo streaming, porque tú puedes disfrutar de la tranquilidad de tu hogar un buen vinil, pero no te puedes llevar los viniles a la calle. Entonces vas a tener que saltarte el streaming. Entonces tienes que jugar a esos dos y no perder la pista. Y fue un tipo visionario. La gente le decía, este pana está loco con los viniles, qué tipo tan loco. Ahí está. Somos almas gemelas. A mí él me quedó muy bien porque es como un joven con espíritu viejo. Sí. Entonces sabe apreciar lo antiguo, la calidad de lo antiguo, pero no entra en contradicción con lo moderno, también se adapta a las nuevas tecnologías. Y yo creo que allí es donde está lo sabroso. Yo puedo escuchar cassette, puedo
escuchar vinil, puedo escuchar CD, me meto en internet y bajo los temas, pero disfruto de todos los formatos. Eso es sabroso. Mira, Félix, yo tengo el libro porque me lo enviaste y te quiero agradecer por eso, pero con todo este Ah, exilio de gente que se va... Ay, además quiero agradecerte por haber usado mi texto en tu presentación del libro. Sabes que lo estaba leyendo, ah. no había caído en cuenta. Y cuando estoy leyendo, y que wow, y de repente, mira, esto fue que yo le he dado a Félix. Este, darte las gracias por el libro, pero No, y te preguntarte. nombro, y te nombro, y te nombro varias veces en el libro también. Es que no estoy Para leyendo. bien o para mal, para bien o para mal. Sí, yo sé que hubo una década de tu vida en que no éramos muy, muy afines a nivel digamos, no compaginamos con muchas ideas, pero bueno, seguimos aquí. Te quería preguntar, ¿qué pasa con este libro en otros países? ¿Será que está en Amazon? ¿Será que se va a editar en alguna editorial valga la redundancia, en otro país? O gente que tenga la noción de que debe hacerlo porque, bueno, porque quiere hacer algo contigo y quiere que este Bueno, libro se... fíjate. Sí, sí, te entiendo. Además que tengo que decirte que la avalancha de correos, de mensajes en otros países donde la comunidad venezolana es grande, pidiéndome el libro, hace atractivo la posibilidad de, de trabajarlo en el exterior. Pero vamos por partes. O sea, ahorita hicimos un primer tiraje que ya se agotó. Además lo distribuimos a través de intercambio de medicina, no lo vendimos. Y entonces los venezolanos, sobre todo caraqueños, que querían el libro, iban a donde teníamos el evento y lo intercambiaban. Fluyó muy bien. Ojo, un porcentaje muy alto, me atrevo a decir que el 50%, fue de distribución gratuita en el sentido que se lo dimos a bibliotecas, investigadores, periodistas, musicólogos. O sea, hicimos una muy buena distribución a donde queríamos llegar en la parte académica y en la parte de promoción y difusión. El otro 50%, digamos, se entregó en ese intercambio de medicina. Ahora, ¿qué va a pasar con los que se quedaron afuera? Todo pinta hacia tres líneas de trabajo. La primera, la reedición en físico. Posiblemente se va a dar una nueva edición. Esperemos que salgamos del corona. Más adelante, mucho más adelante, posiblemente a final de este año, vamos a colgar el libro en la página de la fundación, que estamos trabajando en eso. Eso está conectado con tu primera pregunta, que era, vamos a distribuir también música. Sí, vamos a liberar música del baúl, el vetusto baúl mío, pero también va a estar el libro. Y el libro se va a entregar, pero se va a entregar con otras cosas que no te puedo decir ahorita. Claro. Y ahí está trabajando profundamente un amigo tuyo llamado Max Manzano en ese proyecto. Y la tercera vía es conexiones internacionales. Ejemplo, en Miami, que hay una muy buena comunidad venezolana, además, que consume mucho producto venezolano. Ya en Miami estamos estableciendo, estamos aterrizando, el corona nos frenó el proyecto, pero estamos aterrizando para sacar el libro en Miami, para el público de Estados Unidos. Okay. Y así, en otros países estamos haciendo las conexiones. ¿Y tiene que ver mucho con algún tipo de sponsor de una empresa que se quiera meter en esto, por ejemplo? Esto es absolutamente punk. Okay. Vamos para adelante haciéndolo nosotros mismos, hacemos contactos, si en Chile hay alguien interesado, le damos las posibilidades y se hace el trabajo y se edita. Ok. Félix, como estamos en cuarentena, y ya para no quitar tanto tiempo, antes que me dé tu recomendación, ¿vistes el documental de The Birth of Cool de Miles Davis? No lo he visto, está en Netflix. lo tengo pendiente. Está en Netflix. Voy a hacer el esfuerzo de verlo porque tengo muchas cosas pendientes, entonces las tengo como ordenadas. Y ahora más, estoy llevando una disciplina académica en relación a las cosas que estoy viendo, escuchando, etcétera. Ok, sobre la base de eso, que más que decirle a la gente hagan esto por aquello, es de lo que tú estás haciendo y estás viendo, estás escuchando, ¿qué de eso le puedes recomendar a la gente para que se lo vacile ahora en la cuarentena? Wow, no, sí, es una recomendación que no creo que le sirva a la gente, porque de verdad te lo digo, es muy personal. Entonces voy a recomendar cosas que la gente sí, de verdad, ¿tú crees que yo me voy a poner? Sí, es muy personal. En libros, ¿cuál es el libro que estoy revisando ahorita? Se llama El Trap, Filosofía Millennial
para la crisis en España. Ese es el español que sacó este personaje. ¿Cómo se Sí, llama? él es un graduado en filosofía, todo el mundo le dice filósofo, yo no le digo filósofo, le digo que es un graduado en filosofía, un chamo inquieto, un chamo como de repente eras tú hace 10 años. ¿Qué pasa? Todavía soy un creo que chamo. con eso explico todo. Y entonces el tipo aborda el asunto del trap, bien interesante. Entonces, tú te imaginas yo recomendando un libro de trap, la gente dice, pero Félix, ¿qué te pasa? Pero sí, eso es lo que estoy leyendo. ¿Qué estoy viendo? Mira, ayer estuve viendo nuevamente Cuadrofrenia, De Who. una de The Who. ¿Por qué? Ay, ¿por qué tú estás viendo si eso es del año 70 y pico? Bueno, porque ahí se resuelven algunas contradicciones entre los mods y los rockers que a mí me interesa investigar ahorita desde el punto de vista estético. Entonces, te puedo hacer recomendaciones, pero me decís, no, chamo, la verdad que tú estás como en otro mundo. Sí, yo estoy en otro mundo porque estoy investigando. Ahorita te estoy dando una primicia. Ahorita vengo en un sitio muy conocido en Caracas. Vengo con una columna donde voy a abordar la historia del rock universal. Okay. Desde la perspectiva de discos que marcaron cambios o afectaron la cultura, no aquel cliché de los 10 mejores de la década, no, porque además yo no creo en los 10 mejores, pero sí creo en que hay discos que marcaron o ayudaron a ciertas transformaciones o nos reflejan un momento determinado. Entonces es un proyecto largo, es un proyecto de meses, o sea, y estoy trabajando en eso de manera dura, para dejar ahí como un legado en las redes sobre ese trabajo de investigación. Pero igual, o sea, ¿cuál es mi pasión ahorita? Y ahorita estoy abordando, tengo el trap en un lado, pero del otro lado tengo la nueva edición ¿te acuerdas de aquel libro que se llamó Loops? Una historia de la música electrónica. Sí, nunca, siempre lo busqué toda mi vida y nunca lo pude tener en mi poder. Bueno, estaba en mi casa, tal vez te voy a prestar, pero fíjate, salió la segunda edición que aborda la electrónica de los últimos 10 años, por ponerlo. Ahorita me estoy metiendo con eso. ¿Por qué? Bueno, porque quiero abordar eso en la universidad, como la electrónica de los últimos 10 años, bla, 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 bla. Entonces, mira, estoy metido como en varios campos. Ahí te di una referencia. Esas y no estoy de acuerdo con que Y no estoy de acuerdo que Parásito se haya ganado el Oscar. Yo votaba por 1917. Yo pensé que también, pero creo que fue un golpe contra Trump de alguna forma, ¿no? Como que mira, Trump, toma. Mira, hace días hay una editorial que te recomiendo mucho, que probablemente sea amigo tuyo también, Leandro Donoso, Donoso con Z, de argentino, que se llama Gourmet Musical Ediciones. Y yo siempre lo estoy revisando para ver cómo va el catálogo, porque nos intercambiamos cosas. Y hay un libro que me acordó de ti. Lo escribe Luis Sagasti. Se llama ¿Por qué escuchamos a Led Zeppelin? Ah, qué bueno, interesante. ¿Por qué lo escuchamos? Interesante. Bueno, yo lo escucho, por todo lo que te he dicho en esta entrevista. Yo lo escucho porque, claro, además es una buena síntesis. Yo lo escucho porque la primera vez que llega a mis oídos Led Zeppelin, yo tendría 16 años, 17 años, no recuerdo, algo así. O sea, estaba en plena adolescencia, cuando tú quieres escuchar punk. Claro, para ese momento no existía el punk. Entonces, ¿qué era lo más cercano a la energía del punk? Bueno, el naciente metal, que no se le llamaba metal. O sea, esa música fuerte que venía de un blues muy electrificado, con unos bajos que te rompían el cerebro y con una voz insuperable, que era la de Robert Plant. Además, sobre todo la energía, o sea, lo que transmitía. Entonces, me agarra en la adolescencia, yo me engancho con Zeppelin, independientemente de mi enganche emocional por la adolescencia, hay que reconocer que fue una banda que transitó varias tendencias, desde el blues, el rock blues, o blues rock, como le quieras decir, hasta la fusión con el folk de Europa. Y todo un tour de fuerza cada uno de sus músicos. ¿Por qué? Bueno, por eso, porque es la pasión juvenil, porque te engancha, porque son buenos músicos, porque salvo el último álbum, creo que todos los trabajos de Zeppelin son buenos, y es una banda
que marcó a las generaciones siguientes. Todo lo que se hizo en los 70 y parte de los 80 tiene que ver con Zeppelin. Y ahorita hay un regreso al sonido de Zeppelin, sino que te lo digan estos muchachitos, ¿cómo que se llama? Greta Van Fleet. Greta, sí, que pero bueno, son muy buenos en vivo, son muy buenos en vivo. Que no lo dudo, yo además a mí me gustan. Lo que pasa es que, claro, ellos están en el momento de la copia. Zeppelin copiaba a los bluseros y hicieron 2 discos de copia. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, tuve mis diferencias. Estos señores les tocó ahorita la copia, pero seguro su cuarto álbum, seguro va a ser algo distinto con sus elementos propios. Totalmente de acuerdo. Yo tuve muchos intercambios de opiniones contradictorias también con periodistas acá chilenos. Ellos vinieron a tocar el año pasado en Lollapalooza. Y la crítica chilena fue muy fuerte, los tildó de copiones y todo. Y yo así como que, hermanos, tienen 21 años, déjalo que crezcan. Zeppelin, claro. O sea, todas las grandes bandas que tú conoces se fusilan a alguien. Desde Metallica, que se fusilaba a Motorhead, hasta Zeppelin, que fusilaba el blues. Déjalo que crezcan. Hay como una tendencia quizás muy chilena a minimizar las cosas que están en el punto grande. Y yo estoy de acuerdo contigo. Estos chamos están creciendo. De hecho, salen de gira. Apenas. Es que a los chilenos les hace falta algo de Argentina, que es el psicoanálisis. Yo creo, pero bueno, ese es un tema para hablar entre varios países. Perdón, queridos amigos chilenos. Disculpen estos chistes. No, y bueno, otra cosa importante. El chileno probablemente también tiene una conexión sociopolítica muy fuerte, que tiene un comportamiento específico, pues. Eso no hay que quitarlo de la ecuación. Y es un momento de los chilenos están viviendo ahorita su segunda adolescencia, porque el régimen de Pinochet de verdad los llevó a lo básico desde el punto de vista político, y recién ahora es que comienzan a liberarse de ese yugo moral y político. Hace 10 años tú estabas en Chile y te sentías en una sociedad casi feudal. Sí, por eso hay que darle tiempo, ¿no? Hay que darle tiempo, y de verdad este país ha sido muy, muy, muy buena onda con los venezolanos, y tienen, por ejemplo, yo viendo que tú sacas este libro de Rock Venezuela, los que había sacado antes, en retrospectiva no hay tantos libros de música en Venezuela. Pero tú vienes acá a Chile y hay una gran cantidad de libros que aunque ellos se quejen, es mucho más que lo que hay en Venezuela. Solamente Los Prisioneros, hay 12 libros de Los Prisioneros. Solamente Los Prisioneros. 12 libros. Claro, pero es que ellos viven en un país muy frío, entonces se tienen que encerrar y tienen que escribir mucho. Nosotros vivimos con el sol y nos lo estamos perrendeando. No tenemos tiempo de escribir. Es verdad. La diferencia, Félix, entre una banda, entre el movimiento que existe ahora de solistas, banda máximo 10 años y luego solista, a la diferencia que tú viviste más que nadie, yo lo he vivido probablemente con 2 bandas, de la longevidad del rock o de la longevidad del artista. No, mira, fíjate, es la espiral, es lo mismo. ¿Tú crees que vuelve? Todo vuelve. Eso también es... de Rubén Blades. Todos vuelven a Rincón. Exactamente. Pero creo que también la experimental neoyorquina tenía algo con este coro. No sé, algo me viene... Es que en verdad el tema no es de Rubén. Creo que el tema es de un puertorriqueño, no es de Rubén. Lo que sea, regresando al rock. Mira, vámonos al año 1967, Venezuela. ¿Qué pasaba? Todo el mundo tenía una banda. Copiándose el modelo Beatles. El cuarteto típico. 2 años después, todos los que habían sido solistas, mejor dicho, cantantes de la banda, eran solistas. Uh-huh. Y ahí, bueno, la lista es larga. Por los que saben de rock venezolano, estaba Morián, estaba, no sé, el cantante de los 007, todos los cantantes después de los Impalas también, todos se convirtieron en solistas. Pasa el tiempo, se reconstruyen las bandas y vuelve a suceder lo mismo. En los 80 en Venezuela, todos los que habían participado en buenas bandas de los 70 se convirtieron en solistas. Giordano, Franco, el otro Ilan, todos mutaron a solistas. Y seguimos avanzando. Estamos en el nuevo siglo en Venezuela. La gran mayoría de solistas que conocimos y conocemos ahorita formaron parte de bandas. Sí. Entonces las bandas se regeneran. Van a haber muchas bandas y van a haber muchos solistas. No creo que es como una tendencia fija. No, creo que eso es como cíclico. Bueno, yo todavía disfruto mis bandas longevas como, no sé, como Pearl Jam, Metallica,
por ahí se me colará alguna. No soy tan fanático de YouTube, pero yo siempre le he apostado a las bandas que tienen la capacidad de alargarse en el tiempo. Siempre he sido como que les tengo respeto a pesar de sus discos malos. Porque todas las bandas que me gustan tienen un disco que tú dices, lo voy a hacer. ¿Cómo no respetar? Por eso digo, ¿cómo no respetar a los Rolling Stones? Por supuesto. Ese ejemplo específico. Y esos son los maestros. Yo creo que ellos están así como que ya no nos queremos, pero tenemos que morir aquí para ver quién coño va a quitarnos este récord. Yo creo que ya lo hacen. No, y lo otro. Y tú lo acabas de decir, los Rolling Stones tienen discos maravillosos, sobre todo los de los 60 y parte de los 70. Pero después entraron en una situación que no hacían buenos discos. Ojo, el último disco es una maravilla. El último. Porque el es blues. Sí, exacto. Regresaron a lo que saben hacer muy bien. Además, ya no como adolescente, con voz de adolescente, con actitud de adolescente, sino ya con voz de viejo, Y con la experiencia del viejo, con sabiduría. Entonces hacían el blues que ellos quisieron hacer cuando tenían 19 años. Félix, ya llevamos una hora. Yo creo que es un momento de cortar porque nos van a odiar. Tanto tú que eres, yo creo que tú eres los que más dice, un podcast no puede durar una hora. Y mira dónde llegamos. Yo dije, no, yo también, pero creo que la gente va a empezar. No creas que y mi hija me está pidiendo desayuno. No, y mi hijo está ahí como que, papá, ¿ya puedo salir? No es la primera vez que te voy a invitar y probablemente haga unos especiales de salsa. Antes de irnos, cortico porque tú también te alargas. Estoy haciendo un trabajo de discos del año 2000. Vamos a poner este caso Venezuela. Yo sé que a ti no te gustan los mejores, a mí tampoco me gustan mejores y peores, sino discos que sucedieron que deberíamos tomar en cuenta. En el año 2000, ¿qué discos venezolanos te recuerdas que sean importantes destacar? Wow, chamo, me tienen un problema. Ya, está bien. Prender el cerebro ahorita y ubicar específicamente en el año 2000. Bueno, lo puedo hacer de una manera muy fácil, que es, tú te buscas la discografía de mi libro, y ahí aparece la década del 2000. Qué y entonces inteligente, Félix, ¿vale? Y así no jugaste ¿Qué tú crees? ¿Que lo haga a punta de memoria? Cuando tú haces eso a punta de memoria, tienes un gravísimo problema. Vas a fallar y te van a quedar cosas por fuera que vas a decir, oye, vale, mira lo que me faltó. Entonces, eso es peligroso. Y esa respuesta no te la cojo. O te llamas Max y te sabes todo así, que Max vive como un chip en la cabeza de fechas. Sí, pero es que incluso que tengas el chip maravilloso, yo no confío. Después llegas a tu casa y dices, wow, me faltó este. Sí. Entonces, este es el peligro. Yo prefiero, cuando me hacen ese tipo de preguntas, decirle, ok, te la respondo. Dame tu correo y yo te la envío. Ok. Y algún análisis. Félix, primero que nada agradecerte por ser un viejo tan terco. Porque la terquedad nos trajo un libro aquí que, aunque suene cursi lo que voy a decir, bueno, es una de las pocas cosas de las que están pasando allá y que te traes para acá, porque así como tú decías que en este momento te sientes en tu casa con libros, qué sé yo, probablemente los que nos vamos dejamos una buena parte por allá. Y tenemos que adaptarnos a los streaming y a lo que está en la nube. Entonces, agradecido porque, bueno, mucha gente te agradece porque si no hubiese sido por esos trabajos que tú haces, muchos de los que estamos haciendo este trabajo no lo estaríamos haciendo. Entonces, se agradece, como te decía, la longevidad de las bandas, de los escritores y de las personas como tú. Gracias por este espacio, my friend. Sabes que cuando vengas a Chile a presentar el libro, tienes que venir para casa a comer y a tomar vino. Me gustaría que me dijeras algo mucho más complicado para que respondas rápido. Si me tengo que tomar un whisky recordando a Félix con el libro, ¿qué tema de Bob Dylan sería? No un tema, porque, cónchale, con un whisky un tema no te funciona. Pero, mira, te pudiese recomendar el disco completo. Ok, ¿cuál? ¿Te parece? Dale. Mira, el Highway. Sabía que ibas a decir eso. Highway 61, sí. Donde está a Rolling Stone. Like a Rolling Stone. Claro, ese sería el tema, pero el disco sería ese. Highway. Félix, muy agradecido. Los que quieran seguir a Félix, @ayovafélix en Instagram, que está posteando información. Por ahí tiene su Facebook. Félix siempre está haciendo como estas crónicas de burundanga psicodélica.
Y bueno, siempre está activo colocando información, a veces cosas que uno no sabe que existían ya y que, mira, lo sacó Félix. Muy agradecido, Félix. Recuerden suscribirse al canal, darle a la campanita para que les avise todos los episodios, suscribirse en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Los que nos escuchan en Anchor pueden dejar un mensaje de voz. Recuerden que el correo también que tenemos de acá del podcast es, podcast@gmail.com, para que dejen sus mensajes y los podamos compartir en este podcast. Tenemos en la línea y nos despedimos de él, el señor Félix Ayuda. Félix, ¿algo que quieres decir al final? No, nada, que le ha pasado muy bien. Ojalá que tengamos otro encuentro, que sigamos hablando, porque siempre el encuentro contigo y hablar de música, política y pendejada es una maravilla. Lo malo, necesitamos vino. La próxima vez que sea con vino. Suerte. Lo haremos. Esto fue Digo Yo No Sé. Mi nombre es William Padrón y nos vemos la próxima edición. Bye.